Vamos inmediatamente con eso y con más historias, porque al final han metido 2 partidos de sanción a Sergio Ramos. Ha hablado Luis Rubiales, tenemos que hablar de Solari, del día después, de ese Real Madrid 0, Barça 3, de la convocatoria de Vinicius con 18 años para la selección brasileña de fútbol. Y precisamente hablando de Vinicius, quería yo recordaros que en los salones del Far West, del lejano oeste, solía verse un letrero en el que se pedía, por favor, que no disparasen al pianista. Claro, la clientela de aquellos locales, pues ya os podéis imaginar, estaba integrada por bandoleros, por pistoleros, por cazarrecompensas, por buscadores de oro. Vamos, gente que iba allí a satisfacer sus más bajos instintos y a la que la música, pues, importaba más bien poco, ¿no? Y cuando el nivel de alcohol en sangre subía lo suficiente, y de una forma colectiva además, pues aquello se convertía en una balacera indiscriminada y siempre se acababa escapando una bala que no se sabe bien por qué o por qué no, acababa impactando en el pianista, que el hombre pues no tenía absolutamente nada que ver. Era un profesional de la música que había ido allí a tocar el piano, ¿no? Y ponían eso, un letrero de, por favor, no disparen al pianista, que luego tenemos que contratar a otro. Aplicado al 0-3 de anoche en el Bernabéu, yo pediría que, por favor, en la medida de lo posible, no disparasen a Vinicius, que tiene poco o nada que ver con la situación que se ha generado en el Real Madrid y que probablemente esté relacionada con el hecho de haber ganado 3 Champions consecutivas y 4 en 5 años. Ayer en el primer palo, Israel Íñiguez lanzaba al aire una pregunta. Se preguntaba, ¿quedaría todo olvidado el desastre de ayer en la Copa o el mal papel liguero en el hipotético caso de que estos jugadores fueran capaces de hacer el más difícil todavía, o sea, conquistar 4 Copas de Europa consecutivas? Pues la respuesta es sí. Efectivamente, todo quedaría olvidado, puesto que la Champions es, y de largo, además, el título más codiciado por todos los clubes del fútbol mundial. Por el refrán sabemos que en época de tribulaciones no hay que hacer mudanza, pero ¿qué hacer en época de abundancia? Cuando uno tiene mucho, ¿debe arriesgarse a cambiar? Cuando un equipo gana 4 Copas de Europa, ¿debe mudar? Es humano pensar que no, pero es responsable y juicioso, aunque probablemente poco popular, ir preparando el terreno para lo que vendrá. Cuando anoche decía en el Chiringuito que estaba orgulloso de los jugadores que acababan de encajar 3 goles en el Estadio Santiago Bernabéu, era porque no encuentro nada reprochable en su actitud, que fue la mejor durante todo el partido. Al Real Madrid, que yo creo que fue superior al Barça, le faltó lo que otras veces le ha sobrado: la puntería y sobre todo la suerte, porque la fortuna no se trabaja, es un factor cambiante. El Madrid jugó mejor, fue superior, pero no remató, mientras que el Barça disparó 2 veces a puerta y marcó 3 goles. Fijaos lo difícil que es eso, ¿eh? Disparó 2 veces y marcó 3. No hubo nada que reprocharle a los Reguilón, Vinicius, Lucas Vázquez, aunque, como también apuntaba ayer acertadamente Dieter Brandau, es probable que en agosto, cuando se estaba planificando la temporada, el plan no fuera exactamente que estos 3 futbolistas, a los que no hay, insisto, nada que reprochar, fueran titularísimos por delante de Marcelo, de Bale, de Isco o de Marco Asensio. Antes pedía que no dispararan a Vinicius, que es lo que algunos madridistas hicieron anoche vía Twitter, que se ha convertido en una cloaca, por cierto. Vaciaron sobre él todo el cargador. Lo hicieron como suele hacerlo a veces esta afición, con cierta delectación, saboreando el momento. Yo vi otro partido. Yo vi a un crío de 18 años intentándolo, aportando mucho talento al fútbol atacante de su equipo, regalando goles cantados a cracks consolidados y fallando otros que quizás debieran haber entrado, y vi a jugadores también que tienen 4 Copas de Europa buscándole a él. Vinicius es muy bueno. Yo creo que será mejor con el tiempo. Es elemento del que, por cierto, jamás han dado precisamente sobrado el vigente campeón europeo y mundial. Hombre, que le disparen otros, ¿no? Pero madridistas en el pelotón de fusilamiento, eso sinceramente me extraña. Por cierto, la contestación a la soflama independentista de Piqué al final del encuentro, la de la reivindicación del golpismo catalán, no es, a mi modo de ver, la que le dio una candorosa compañera de profesión. Decía, nosotros somos periodistas deportivos. Yo creo que no es esa, ¿eh? Porque antes que periodistas deportivos, nosotros somos ciudadanos interesados
en el bien común y preocupados por el futuro de nuestra nación. Imaginaos que al final nos quedamos sin nación. Pues tampoco podremos ejercer el periodismo deportivo, ¿no? Antes que periodistas deportivos somos personas. Piqué mintió, porque en lo tocante a lo que sucede desde hace tiempo en Cataluña, el defensa del Barça es un mentiroso patológico. Aquí, Gerard, en el Reino de España no hay políticos presos, sino presos que se dedicaron a la política. Los hay, por cierto, de casi todos los colores y adscripciones ideológicas. Los tuyos en concreto, Piqué, están siendo juzgados por haberse saltado la ley a la torera y por querer imponer su voluntad por la fuerza a más de la mitad de los catalanes y a la totalidad del pueblo español. Tú no habías nacido aún, pero eso mismo pasó un 23 de febrero de hace ya 38 años. La democracia española, aún incipiente, todavía débil, reaccionó, apresó a los golpistas, fueron juzgados y cumplieron su condena. Nadie negoció con ellos y a ningún deportista de élite se le pasó, siquiera por la imaginación, salir en defensa de Antonio Tejero Molina. Es posible que de haber triunfado aquel otro golpe, hoy sí hubiera presos políticos en España. Y es seguro que tú no podrías haber dicho lo que dijiste anoche. Tú puedes hablar hoy porque aquel golpe fracasó. Y si ahora están siendo juzgados tus amigos, es para que a los catalanes que no piensan como tú, no les pase lo que les ha pasado a Boadella, a Félix de Azúa y compañía, que tengan que salir huyendo de la tierra que les ha visto nacer. Hay tanta democracia, Gerard Piqué, y está tan consolidada en España que tú, que eres un personaje público de cierta relevancia, puedes hacer proselitismo antiespañol sin que te pase nada y sin que nadie te diga a la cara lo que ahora te digo yo a distancia. Mientes, Piqué. Mientes como un bellaco. Mientes a sabiendas de que estás mintiendo. Eres un mentiroso y un mal español. Eres un mal español y un mal catalán. Y hombre, aprovechando que soy periodista deportivo, deberé decir que lo que sí eres es un buen defensa central.